Mi papá dijo que pagar cuentas no me hacía importante, así que lo apagué todo, ni el coche quedó. ¿Tú crees que pagar unas cuentas te hace importante?, murmuró mi papá en la cena de Navidad. Mi mamá saltó: te mantuvimos por años, no se te olvide. Me reí, pues agárrense, esa noche cancelé 39.200 reales en cuentas de servicios y el seguro del coche. A las 9 de la mañana siguiente ya se lo había llevado la grúa. Mi hermano golpeó mi puerta como loco. Mi hermana gritó, yo solo miraba desde la ventana sonriendo. La cena de Navidad en casa de mis padres siempre había sido más una obligación que una celebración. Iba porque sabía que me harían sentir culpable si no lo hacía. Normalmente yo pagaba la comida, llevaba el vino, cubría las cuentas de luz y agua sin que nadie me lo pidiera, hasta le recargaba saldo al Nate cuando le cortaban la línea. Era más fácil así, callado, práctico, así funcionaba mi familia. Pero este año algo se sentía distinto. El ambiente estaba pesado, y no solo por el pavo seco, todos parecían más amargados de lo normal. Nate llegó con 40 minutos de retraso, aún con las botas de trabajo llenando de barro la alfombra. Tiró las llaves en la mesa como si fuera su casa y ya venía preguntando si podía cubrirle el alquiler otra vez porque estaba entre trabajos. Lauren no dijo casi nada, hasta el postre se la pasó en el celular, suspirando fuerte para que todos la oyeran. Cuando por fin abrió la boca fue para preguntarme si podía hacer su aval en un préstamo. Les dije que llevaba tiempo pensando en irme de la ciudad, tal vez a un lugar más cálido, empezar de nuevo, solo una idea. Ahí fue cuando mi papá soltó el tenedor y me lanzó esa mirada, la misma de cuando tenía 10 años, y rompí la lámpara como si fuera una decepción que aún no sabía cómo devolver. ¿Tú crees que pagar unas cuentas te hace importante? Se hizo un silencio. Pensé que era una broma. No lo era. Mi mamá se metió como si fuera una intervención. Te dimos de comer por años, no lo olvides. Miré alrededor de la mesa. Nate con esa sonrisita de quien está gozando el drama. Lauren fingiendo que no escucha, pero claramente atenta a todo, y mis padres sentados como si aún les debiera algo. Como si no hubiera saldado esa cuenta 100 veces. Ya me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Entonces quédense con todo, fue lo único que dije. Me levanté, agarré mi abrigo y me fui. Nadie me detuvo. Llegué a casa, me senté frente al computador y abrí todas las cuentas que administraba para ellos. Era una lista larga: gas, agua, luz, internet, teléfono, seguro del coche, hasta Netflix. Llevaba años manteniéndolo todo en pie, en silencio, tras bambalinas. No era generosidad, estaba cansado del drama que venía cada vez que decía no, así que dije no todo de una vez. Cancelé todo, llamé a la aseguradora, dije que ya nadie estaba autorizado a usar el coche, estaba a mi nombre. No pensé que sería tan rápido, pero a las 6:48 de la mañana siguiente, el coche ya no estaba en su garaje. A las 7:30 de la mañana alguien empezó a golpear mi puerta con tanta fuerza que hasta la ventana vibró. Era Nate. No abrí. Lauren me estaba llamando sin parar. Mis padres dejaron 5 mensajes de voz seguidos, cada uno más furioso que el anterior, y yo ahí con una taza de café sentado en la ventana viendo la calle. Por primera vez silencio, nadie pidiendo dinero, nadie mandando mensajes con culpa, solo silencio. Sonreí. No era venganza, todavía no era paz, pero sabía que ellos iban a convertir esto en algo más grande y yo estaba listo. Al día siguiente, al mediodía, los mensajes empezaron a llegar más rápido de lo que podía leer. Primero de Lauren, medio acusando, medio confundida. Pasó algo con la luz minutos después. ¿Por qué mamá está llorando? Luego vino Nate. Bro, se murió mi celular. Canelaste algo y enseguida será mejor que soluciones esto. Ya no respondí. A las 14 el buzón de voz
Ya estaba lleno. Los primeros mensajes eran intentos suaves de mi mamá por hacer drama emocional. Después vinieron frases como, ¿cómo pudiste? Después de todo, Lauren solo mandaba signos de interrogación uno tras otro. El último mensaje de Nate fue, estás muerto. Para mí a las 3:17 de la tarde escuché la cerradura girar. Mi papá aún tenía una copia de la llave. Nunca se la pedí de vuelta. Entró sin tocar, sin avisar, como si el apartamento todavía fuera suyo. Yo estaba en la mesa de la cocina con mi laptop y un tazón de cereal. Entró y se quedó mirándome fijo. Acabo de romper tu sillón favorito, dijo. No gritó, solo levantó una hoja impresa. El reporte de la grúa dijo que el coche se lo habían llevado de madrugada. Era la única forma de que mi mamá fuera a su cita médica, y Nate empezaba un nuevo trabajo esa semana. Hizo una pausa como si yo fuera a preocuparme. No me preocupé. Le pregunté por qué aún pensaba que eso era mi responsabilidad. Empezó a hablar de lealtad familiar, de cómo me habían dado techo cuando era niño, que les debía eso. Le recordé con calma que ya había pagado sus tarjetas 2 veces, cubierto la internación de Nate en la clínica, dado dinero a Lauren para que diera entrada a 2 departamentos que logró perder. No dijo nada más, solo se quedó ahí parado mirándome como si ya no me reconociera. Luego se dio la vuelta y se fue. Sentí el frío del aire de diciembre colándose por la ventana. Apenas abrí los ojos era la mañana después de la peor Navidad de mi vida, la que terminé sin coche, sin seguro, sin tantas certezas que antes creía inquebrantables. Me levanté, encendí el ordenador y repasé casi una a una todas las cuentas que llevaba pagando sin que nadie se lo pidiera: agua, luz, gas, internet, Netflix, seguro, hasta el coche. Lo hice mientras hacía un café, observando el humo como si buscara una señal de que todo eso tenía algún sentido, y sí lo tuvo. El silencio fue mi victoria, mi paz, pero no era el comienzo de la última palabra. Sabía que estaba empezando algo más grande, tanto para mí como para los que siempre abusaron de mi silencio. Por eso, cuando el informe del grúa apareció junto al casillero de notificaciones, mis dedos temblaron. El coche de mis padres ya no estaba en su garaje. Alguien lo había remolcado a las 6:48 de la mañana, justo como les dije. Un mensaje breve: vehículo remolcado. Consultar informe detallado en la plataforma de la grúa. Tampoco tan suficiente. Sentado en mi salón, con la calle aún medio desierta y el sol levantándose tímido detrás de los edificios, pensé en mis padres, en Nate, en Lauren. Todos ellos estaban temblando al borde del abismo que me habían ayudado a empujar con su dureza. El celular sonó a las 7:30 de la mañana. Nate, llamada sin contestar. Lauren con 1000 mensajes. Después 5 de mi madre, cada vez más cargadas de rispidez y autoflagelación, y esa frase que lo dice todo: tú nos has matado a todos. Nate no se quedó atrás. No te contesto más. No respondí. De algún modo todo aquello ya no me pertenecía. Desde la ventana vi el amanecer generalizarse. Madrid despertaba y yo también, pero fuera del dorado tibio del alba, las sombras en aquella casa eran nuevas. El silencio que dejé atrás cargaba más drama que cualquier discusión familiar, porque había palabras dichas sin hablar, miradas clavadas como cuchillos, y una esencia de culpa y manipulación que durante años me había mantenido en cadena. Entonces un clic me aceleró el pulso. Recibí un correo electrónico con una notificación de herencia. Mi tío abuelo, don Héctor del Río, había muerto a sus 87 años, y su único albacea se contactó conmigo. Había heredado bienes, propiedades y dinero, pero lo inesperado no era el dinero, era la condición para reclamar la herencia. Debía desentrañar un secreto que él mismo dejó cifrado, algo que según él cambiaría mi vida y también alteraría el equilibrio de mi familia. Leí y releí el correo: viviendas en la costa, una vieja finca en Granada.
cuentas bancarias en Suiza, pero todo estaba bloqueado por un enigma: encontrar la llave que justificaría que yo y solo yo merecía la herencia. Un mensaje en clave escondido en un documento. Busca las llaves bajo la luz de luna en la casa del alba. No entendía muy bien qué significaba, pero algo en mi interior se encendió. Lo vi claro: si el poder que tanto había sostenido en silencio estaba empezando a resquebrajarse, yo necesitaba algo más fuerte que el dinero. Ese enigma era un reto directo, era un terreno donde podría jugar mis cartas sin ser yo el de siempre, el silenciado, el que siempre daba. Me fui al despacho improvisado que tengo en casa, lo llené de apuntes, carpetas, mapas, correos electrónicos, releí informe del coche remolcado, hice capturas de pantalla de los mensajes, tomé notas mentales de todo aquello que podría ser usado más adelante, ya no solo para mí venganza, sino también para protegerme, porque sabía que una vez empezado, esto no tendría vuelta atrás. Y mientras arreglaba mi posición me di cuenta de algo: toda esa historia, la ceja alzada de papá, la cara dura de mamá, las falsas peticiones de préstamos de Nate, el silencio resentido de Lauren, no eran solo un episodio aislado, eran patrones, líneas que podía seguir y dominar como un tablero de ajedrez donde cada pieza jugada sería un golpe calculado. Así con cada camarón que tiene paso al eliminar agua trabajan los engranajes en mi mente. Decidí que iba a investigar ese correo, ese mensaje cifrado. Decidí que iba a desempolvar la finca en Granada. Decidí que iba a subvertir las reglas del juego que ellos mismos impusieron, pero para eso antes necesitaba volver a Madrid y diseñar mi siguiente jugada. Ubicar esa finca remota. ¿Qué pistas buscar? ¿A quién preguntar? Y sobre todo, ¿cómo usar ese enigma para desnudar a toda esa familia hipócrita que me clavó la daga en la Navidad? Y allí, en ese despacho iluminado por la pantalla y la luz de la mañana, decidí que ese era mi punto de no retorno, que mi venganza iba a ser una partida donde ellos no sabrían que estaban jugando hasta que perdieran todo. El primer paso sería la finca, y justo cuando cerré el portátil mi teléfono vibró un mensaje anónimo: no estás solo en esto, alguien sabe que ya empezaste. Sentí un escalofrío. No era la herencia, no era el dinero, era la amenaza de que alguien más sabía del plan, y quizás alguien que no jugaba en mi bando. Cerré los ojos, sabía que si entraba en ese laberinto no sería solo contra mi familia, sino también contra un enemigo dentro del juego, pero ya no importaba. Yo había cerrado la puerta a su mundo congelado, y ahora entraría por la mía. No dormí esa noche. El mensaje anónimo me dejó la mente en llamas, como si alguien hubiera abierto la puerta de una habitación cerrada durante años. No estás solo en esto, alguien sabe que ya empezaste. La frase corta pero letal se instaló en mí cabeza como un eco venenoso. Me senté en la cama con el móvil entre las manos, repasando cada palabra. ¿Quién me estaba mirando? ¿Quién más sabía de la herencia, del enigma del juego que acababa de comenzar? Amaneció con el cielo cubierto de nubes, como si Madrid también supiera que algo oscuro se avecinaba. Decidí salir. Fui caminando hasta Lavapiés, donde había una pequeña cafetería que solía visitar con alguien que ya no formaba parte de mi vida. Pedí un café solo y saqué el portátil. El correo del abogado seguía allí, con el archivo adjunto: una carta escaneada a mano escrita por mi tío abuelo Héctor del Río. Esa letra antigua y elegante decía: el legado no es para el más fiel, sino para el que se atreva a romper el ciclo. La casa del alba guarda la llave. Granada, calle de los Cipreses número 11. Allí comenzó todo. Y allí debe terminar. Calle de los Cipreses. Busqué la dirección. Estaba en una zona rural de Granada, cerca de un pueblo llamado Montefío, un lugar que apenas figuraba en el mapa, escondido entre colinas
Y Campos de Olivos nunca había estado allí, ni siquiera sabía que la familia tenía propiedades fuera. De Madrid volví a casa, recogí una mochila, metí el portátil, ropa suficiente para unos días, una cámara vieja y mi cuaderno de notas, cerré la puerta sin mirar atrás, me subí a mi coche, sí, el único que quedaba en pie, el mío, y tomé la carretera hacia el sur. 4 horas después el paisaje cambió por completo, la gran ciudad quedó atrás y frente a mí se extendían colinas doradas y el aire seco de Andalucía. Montefrío era un pueblo detenido en el tiempo, las calles eran de piedra y el viento silbaba entre las casas encaladas. La dirección me llevó a las afueras por un camino de tierra que parecía no llevar a ningún sitio. Finalmente la vi, una casa de campo antigua con persianas de madera y una puerta desgastada por los años. En la entrada el nombre grabado en una placa oxidada: Casa del Alba. Me bajé del coche y me acerqué. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. Empujé la puerta, estaba cerrada pero no con llave, solo un pestillo. Entré sintiendo que estaba cruzando a otro mundo. El aire olía a madera, a humedad y a algo más, algo antiguo, como secretos acumulados en el polvo. Todo dentro de la casa estaba intacto, fotos en blanco y negro en la pared, una vitrina con cartas antiguas, muebles cubiertos con sábanas. En el salón sobre una mesa encontré un cuaderno de cuero, en la primera página la letra de Héctor: si estás leyendo esto, has roto el ciclo. Aquí encontrarás no solo la verdad de tu origen, sino también el motivo por el cual nunca perteneciste del todo a ellos. Me senté, los dedos temblorosos, comencé a leer. Héctor hablaba de secretos familiares, de una traición entre hermanos, de una herencia robada, de un hijo no reconocido. Hablaba de mi madre y de mí. La historia que se desplegaba no era solo sobre dinero o tierras, sino sobre identidad, sobre algo enterrado por generaciones. En una parte del diario mencionaba a un hombre, Joaquín. Según Héctor, Joaquín era mi verdadero padre, un antiguo amigo de la familia desaparecido en circunstancias extrañas en 1992. La fecha coincidía con mi nacimiento. Tu madre amó a Joaquín en secreto, fue su único error y su mayor amor, pero pagarás tú por sus pecados como pagué yo por los míos. Sentí un vacío en el estómago. Toda mi vida había sido una mentira. Salí al jardín, necesitaba aire, pero apenas crucé el umbral escuché un crujido en la grava. Alguien estaba allí. Me giré rápido. Una figura encapuchada se alejó entre los árboles sin decir nada. Corrí tras ella, pero se desvaneció entre las sombras del bosque como un fantasma. Regresé a la casa con el corazón latiendo como un tambor. En la puerta alguien había dejado una foto. Era antigua, mi madre, Héctor y un hombre que nunca había visto, alto, delgado, con ojos idénticos a los míos, al dorso con letra temblorosa: Joaquín. Montefrío, verano de 1991. Volví a entrar en la casa con la fotografía aún en la mano. Me senté frente a la mesa donde había dejado el cuaderno de Héctor y miré de nuevo la imagen. Era él, ese hombre de rostro sereno, mirada intensa y postura elegante. No podía ser otro que Joaquín. Tenía mis ojos, tenía mi misma expresión cuando estoy molesto y me esfuerzo por disimularlo. Mi madre lo amó. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué me ocultaron algo tan fundamental como mi origen y lo más importante? ¿Quién sabía de esto? Además de Héctor, pasé la noche en esa casa, no dormí, apenas si podía cerrar los ojos sin ver a esa figura que se esfumó entre los árboles. ¿Quién era? Alguien vigilándome. Alguien más reclamando esta herencia de secretos. A la mañana siguiente exploré cada rincón de la finca. En el desván encontré más cajas de documentos, viejas cartas entre Héctor y Joaquín. Correspondencia con tono íntimo, a veces preocupado, y entonces leí algo que me congeló. No podemos
Permitir que Elena siga ocultándolo. Ese niño merece saber la verdad aunque nos cueste todo. Elena, mi madre habían decidido ocultarme la verdad desde el principio, toda mi infancia, todos esos silencios. Esas miradas frías tenían sentido. Ahora no era solo desapego, era vergüenza, era miedo. Encendí el coche y decidí volver a Madrid. Tenía que enfrentarla. Conduje 5 horas sin música, sin distracciones. Solo yo y mis pensamientos. Cuando llegué eran casi las 6 de la tarde. Toqué el timbre con fuerza. Mi madre abrió la puerta, no me saludó, no sonrió, solo me miró como si supiera por qué estaba allí. Necesito hablar contigo, dije firme. Pasa. El salón estaba oscuro como siempre, las cortinas corridas, el aire denso. Mi padre no estaba mejor. Me senté en el sofá y puse la foto sobre la mesa. ¿Quién es?, pregunté sin levantar la voz. Mi madre se quedó en silencio unos segundos, luego sin mirar la imagen respondió, no es importante. Sí lo es porque es mi padre, ¿verdad? Silencio, luego una frase apenas audible, no tenías que saberlo. ¿Por qué? Porque te hubieran odiado, porque tu existencia ya fue un escándalo, porque tu padre, el que te crió, aceptó todo con una condición: que nunca dijéramos la verdad, ni a ti ni a nadie, y porque Joaquín murió por mi culpa. Me costó respirar. ¿Cómo murió? Lo desaparecieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no había dolor en su voz, solo resignación. Esa mujer no sentía culpa, solo miedo a perder el control de la narrativa. Cerré los puños. Y tú callaste, me hiciste pagar todo esto como si yo fuera tu castigo. Te dimos techo, comida. Me disteis una mentira, una vida basada en una farsa. Tu vida fue mejor así, gritó ella por primera vez. Nos quedamos en silencio, todo estaba dicho. Me levanté, recogí la foto y salí sin mirar atrás. Caminé hasta mi coche, pero no lo arranqué. Me quedé allí temblando de rabia y tristeza. Todo lo que había reprimido durante años estaba saliendo en oleadas. La sensación de no encajar, la constante deuda emocional, el vacío. Esa noche no volví a casa, fui a dormir al apartamento de Clara, una amiga de la universidad con la que hacía años no hablaba. La llamé sin pensarlo mucho, solo dije, necesito un lugar seguro. Y ella, sin preguntar más, dijo, ven. Clara siempre fue diferente, fuerte, observadora. Me recibió con una manta, una taza de té y silencio, el tipo de silencio que no pesa. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó después de un rato. Desenterrar todo. Quiero saber qué le pasó a Joaquín, quiero justicia, quiero respuesta, y si mi familia cae en el proceso, que caigan. Clara asintió con los ojos muy abiertos. Hay alguien que podría ayudarte, un periodista especialista en desapariciones durante los 90, es bueno y tiene contactos con los archivos ocultos del Estado. La miré, algo se movió dentro de mí. La historia de Joaquín no solo era un secreto familiar, podía ser algo mucho más grande. Y entonces sonó mi móvil, un número desconocido. Respondí, una voz grave, áspera. ¿Eres el hijo de Joaquín? Entonces tenemos que hablar, porque él no murió como te han dicho. Esa voz me dejó helado. Había algo en su tono seco y firme que me recordó a las películas antiguas donde los secretos no se revelaban, se cobraban. Me aparté del sofá y salí al balcón del apartamento de Clara, necesitando algo de aire, aunque fuera diciembre. ¿Quién eres?, pregunté. Eso no importa, lo que importa es que sé dónde está enterrada la verdad sobre Joaquín, y no está en Granada. ¿Dónde entonces? Madrid, distrito de Tetuán, archivo cerrado, edificio gubernamental antiguo. Pero no esperes encontrar su nombre con facilidad. Joaquín no fue solo un hombre desaparecido, fue un archivo oculto, un riesgo. Un riesgo para quién, para mucha gente poderosa, y si tú estás escarbando te van a querer callar como a él. La llamada se cortó, no había número que rastrear ni manera de saber quién me acababa de hablar.
Me quedé con el móvil en la mano temblando. Entré de nuevo al apartamento. Clara me observaba desde la cocina sin decir nada. Me tendió una copa de vino. Lo necesitaba. ¿Quién era?, preguntó. No lo sé, pero dijo que Joaquín no murió como mi madre contó, que fue silenciado por ser una amenaza y que los archivos están en Tetua. Eso es grave, dijo ella sentándose frente a mí. Si hay archivos cerrados, estamos hablando de desapariciones con encubrimiento de la época negra. Joaquín podría haber estado involucrado en algo político. ¿Sabes algo de su pasado? Negué con la cabeza. Me sentí impotente. No sabía nada. No sabía quién había sido mi padre. Solo tenía fragmentos, cartas y ahora esta llamada, pero también tenía algo nuevo: ira. Al día siguiente fui a Tetuán. El archivo estaba en una calle secundaria, casi oculta entre edificios modernos. Era un inmueble de 3 plantas de fachada gris y ventanas cubiertas con celosías. Parecía abandonado. Toqué el timbre. Nadie respondió, pero la puerta estaba entreabierta. Entré. El silencio dentro era abrumador. Pasillos con luz tenue, estanterías metálicas cubiertas de polvo. Me moví con cautela leyendo nombres en carpetas, fechas, números de expediente. Nada me decía Joaquín, pero entonces en un rincón vi una caja con el nombre del río. Mi corazón se aceleró. La abrí. Dentro, documentos viejos, informes con membretes del Ministerio del Interior, cartas firmadas por funcionarios y una carpeta con la inscripción Caso 87JD, relevancia estatal. La abrí. Joaquín del Río. Año 1992, acusado de filtrar información clasificada sobre corrupción dentro del ministerio. Imágenes de protestas, cartas cifradas, incluso fotos de él con figuras políticas de la época. No fue una desaparición cualquiera, fue una ejecución política, un castigo. Joaquín intentó sacar la verdad a la luz y alguien se aseguró de enterrarla con él. Fotografié todo, cada página, cada detalle. Tenía pruebas y sabía que si eso salía a la luz, no solo iba a cambiar mi historia, iba a destruir muchos otros mundos, incluido el de mi familia, que claramente había sido cómplice del silencio. Salí del edificio. Clara me esperaba en el coche. Le mostré las fotos. Tu padre fue un denunciante, un hombre con principios. Murió por intentar hacer lo correcto y tu madre lo sabía. Sentí algo quebrarse dentro. No era solo tristeza, era dignidad. Por primera vez no era el hijo bastardo del silencio, era él, heredero de un hombre valiente. Esa noche publiqué una parte del material en un foro anónimo de denuncias públicas. Solo una página, una prueba. Quería ver qué pasaba y pasó. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje en mi buzón: has cometido un error. Esto no es un juego. La próxima vez no será solo un aviso. Alguien había entrado a mi apartamento. Mi portátil había sido manipulado. La cámara del salón gira hacia la puerta y una foto de mi madre y Joaquín rota en dos sobre la mesa. Me estaban observando, pero ya no había vuelta atrás. Ellos habían empezado esto. No dormí esta vez, no por insomnio ni por ansiedad. Era miedo, miedo real. La sensación de que cualquier sombra fuera de lugar podía ser alguien con órdenes de silenciarme. Me quedé toda la noche en el sofá con las luces encendidas, una taza de café que se quedó fría entre mis manos y el portátil apagado. Ni siquiera me atreví a encenderlo. Si habían entrado en mi apartamento una vez, podrían volver, podrían estar observándome. Incluso ahora. Clara se quedó conmigo. No dijo mucho, pero su silencio era el tipo de compañía que no necesita explicaciones. Se sentó frente a mí revisando sus redes como si quisiera demostrar que aún había normalidad en algo. Tienes que hacer una copia de todo, no puedes guardar solo en el portátil, me dijo. Por fin lo hice. 3 copias, una en la nube, otra en un USB cifrado que dejé en casa de mi vecino y una impresa escondida en el maletero del coche. Entonces ya no te pueden
Callar, susurró, pero sí podían hacer daño y lo sabía, no a mí, a ellos, a mi madre, a Loren, a Nate. Porque si había una cosa que todos tenían en común era el miedo al escándalo, a que su mundo perfecto de fachada de clase media respetable se resquebrajara, a que la gente viera que debajo del barniz había podredumbre y yo tenía el fósforo. Decidí ir a ver a mi madre. Esta vez no iba a pedir explicaciones, iba a ponerle delante su propio reflejo. Toqué el timbre, tardó. Cuando abrió parecía que no había dormido. ¿Has visto esto?, preguntó antes que yo dijera nada. Me enseñó una hoja impresa, era la captura del foro donde publiqué el primer documento. Alguien se la había enviado. ¿Cómo conseguiste eso? ¿De verdad vas a fingir que no sabías? Joaquín intentó exponer la corrupción del ministerio. Tú sabías que lo matarían y lo callaste. No tienes idea de lo que fue vivir aquello. Me pusieron un arma en la cabeza, amenazaron con quitarme todo, a ti, a mí, a tu hermano. Joaquín eligió ese camino. Yo intenté protegernos, no me protegiste, me condenaste a vivir una vida de mentira, me hiciste cargar una culpa que no era mía. Yo hice lo que pude, no hiciste lo que te convenía. Mi madre se desplomó en el sillón. Era la primera vez que la veía rota, verdaderamente rota. Ya no era la mujer fría que cortaba con la mirada, ni la madre que usaba la culpa como un cuchillo. Era solo una mujer derrotada por sus decisiones. Me fui, no sin antes dejarle una copia impresa de todo. Le dije, esto saldrá todo, no me llames para suplicar, no me llames para amenazar, esto no es negociable. Al salir de su casa, encontré a Nate esperándome en la acera. Tienes que parar con esto, dijo sin saludar. ¿Tú también vienes a defenderla? No vengo a decirte que lo que estás haciendo va a arrastrarnos a todos si eso se hace público. El nombre de papá, el mío, el de Lauren, todo va a quedar manchado. ¿Y tú qué ganas con eso? La verdad, gano la verdad, Nate, pero a costa de tu familia, la que me hizo sentir como un intruso toda la vida, la que solo me llamaba para pedir dinero. Vosotros os matasteis solos. Nate me agarró del brazo con fuerza, me miró con una rabia distinta, más desesperada. Escúchame bien, no eres el único que tiene secretos. Si vas a seguir con esto, prepárate para lo que se viene. Lo empujé. Haz lo que quieras, yo no tengo nada que perder. Vosotros sí. Esa noche Clara me llamó desde su trabajo, tenía algo, conseguí un contacto, trabaja en el archivo general del ministerio. Puede ayudarte a rastrear las conexiones de Joaquín con los nombres que aparecen en esos documentos. Pero hay un problema. ¿Cuál? Uno de los nombres es conocido, muy conocido, se presenta a la alcaldía de Madrid, y si eso sale, no te van a perseguir solo los fantasmas del pasado, te van a querer muerto. No dije nada, solo colgué. Me quedé mirando la pantalla del móvil durante minutos como si de alguna manera pudiera borrarlo. Que Clara me acababa de decir uno de los nombres involucrados en la desaparición de Joaquín. Mi padre se presentaba a la alcaldía de Madrid. Si esto salía a la luz, no solo significaba escándalo político, significaba una guerra de las que se juegan en las sombras, de las que acaban con gente en trincheras legales o directamente bajo tierra. Esa noche fui al Parque del Retiro, me senté frente al estanque observando los barquitos moverse entre las luces tenues. Me pregunté si de haber sabido todo esto antes habría actuado distinto, pero era una pregunta inútil, ya había cruzado la línea. Ya no se trataba de mí, se trataba de la memoria de Joaquín, se trataba de no permitir que aquellos que lo silenciaron subieran al poder sobre la tumba de la verdad. Esa misma noche, cuando regresé al apartamento, Clara me esperaba con el portátil abierto y la cara pálida. Mira esto, me dijo. Me acerqué. Era un artículo que acababa de publicarse en un medio digital local, titular en mayúsculas: candidato a la alcaldía Ignacio Belver, acusado de vínculos con red de corrupción de los años 90. El
Artículo era vago sin citar fuentes directas, pero el daño estaba hecho. Belver ya no era él. Intocable, era un hombre con una sombra, y yo sabía que detrás de ese artículo estaba la mano del periodista que Clara contactó. Lo supimos por una llamada codificada que llegó minutos después. La caja de Pandora está abierta, pero ahora todo el mundo va a querer cerrarla a golpes. No tardó mucho. 2 horas después mi buzón electrónico recibió un video sin remitente, solo un archivo con fecha del día anterior. Lo abrí, era una grabación en blanco y negro antigua de baja calidad. Mostraba una sala de reuniones con 5 hombres sentados alrededor de una mesa. Entre ellos reconocí a Ignacio Belver. Estaban hablando de limpiar documentos, de borrar huellas. Al final del video, uno de ellos dice claramente: Joaquín del Río no será un problema, está solucionado. Me quedé sin aliento. Teníamos una prueba audiovisual irrefutable. Clara me agarró el brazo. Esto lo cambia todo, lo termina todo, dije, o lo empieza. Esa madrugada decidí moverme, ya no podía quedarme en mi apartamento. Tomé lo esencial, dejé el resto. Clara y yo nos fuimos a una casa de campo que ella conocía en Segovia, propiedad de una tía suya que estaba de viaje, alejada, silenciosa, lo necesario para pensar. Pasamos 2 días allí recopilando toda la información, organizándola por fechas, nombres, declaraciones, cruces de llamadas. Clara era precisa, metódica. Yo ansioso, dormía mal, cada ruido me despertaba, cada coche que pasaba me parecía una amenaza, pero lo peor fue la llamada que recibí en la tercera noche. Era Nate. ¿Dónde estás? ¿Para qué lo quieres saber? Porque Bell mandó a buscarte, está usando contactos de cuando era ministro. Ya no se trata de política, se trata de supervivencia. Él no se va a dejar destruir por un bastardo con sed de venganza. Entonces que venga, estoy listo. No estás. Yo estuve con él, me ofreció dinero para que te convenciera de borrar todo, y si no aceptaba se quedó en silencio. ¿Qué dijo? Que iría tras mamá. Silencio. Yo no sabía si creerle. ¿Estás ayudándolo? No, pero tampoco te estoy ayudando a ti, solo te aviso, si no paras alguien va a salir lastimado, y no vas a ser tú. Colgué, respiré hondo. Clara me miró desde el otro lado de la habitación. Que dijo que Belver va tras mi madre, que quiere aplastar todo antes de que lo aplaste a él. Me quedé sentado sin moverme. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Clara. La miré, sentí algo encenderse dentro, algo, furia limpia. Voy a hablar con él. ¿Estás loco? Voy a ponerle la cara, y cuando me vea va a entender que ya no puede silenciar nada más. Tomé mi chaqueta, el USB con las pruebas, y me fui. Clara intentó detenerme, pero no lo permitió. Esa noche entré a las oficinas de campaña de Ignacio Belver como quien entra en una jaula de leones con una cerilla encendida. Él me esperaba, sabía que vendría. Eres más valiente de lo que pensé, dijo, sonriendo como si todo esto fuera un juego, y tú más cobarde de lo que imaginé. No vine a negociar. Vine a decirte que ya perdiste. ¿Y tú crees que la verdad sobre un muerto al que nadie recuerda va a salvarte? Tú no entiendes el juego. Yo sí me acerqué, tú lo mataste, tú firmaste su sentencia, y ahora tu rostro será recordado como el del verdugo de un inocente. Esa será tu herencia. Le dejé el USB en la mesa. Todo esto está en manos de periodistas, de jueces, de gente que tú ya no puedes comprar. Él no dijo nada, solo me miró con una calma que me dio escalofríos, y cuando salí del edificio supe que la guerra no había terminado. Alguien me estaba esperando fuera, no un guardaespaldas, no un matón, era Lauren, mi hermana. Y llevaba en la mano una carpeta. Tenemos que hablar sobre mamá, sobre Joaquín y sobre ti. Verá Lauren allí de pie bajo la luz tenue de la farola con esa carpeta entre las manos. Me hizo sentir algo que no había sentido en años, desconfianza total. Mi hermana siempre fue la observadora silenciosa, la que aparentaba no estar en medio del drama, pero siempre sabía más de lo que decía.
¿Qué haces aquí? Pregunté sin rodeos. Vengo a contarte la verdad que mamá nunca te dijo, pero si entras en ese coche conmigo no hay vuelta atrás. La miré a los ojos, no había sarcasmo ni rencor visible. Solo una determinación extraña, casi triste. Me subí, el coche olía a perfume caro y atención. ¿A dónde vamos? A casa de la abuela. Está vacía, nadie va a molestarnos allí. El trayecto fue silencioso. Lauren no soltó palabra y yo tampoco. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Cuando llegamos, la casa era una cápsula del tiempo: muebles antiguos, cortinas amarillentas y un retrato de familia. En el pasillo que parecía burlarse de mí nos sentamos en la cocina. Lauren puso la carpeta sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había documentos antiguos, cartas y una copia del testamento original de Héctor. ¿Qué es esto? Lo que mamá escondió. Héctor te dejó todo, absolutamente todo, no solo por ser el único que lo escuchó en vida, sino porque tú no eres solo hijo de Joaquín, eres hijo de sangre del río. Él era tu abuelo. Me quedé helado. ¿Qué estás diciendo? Joaquín no era solo su amigo, era su hijo ilegítimo. Héctor tuvo un hijo fuera del matrimonio y ese hijo fue Joaquín, así que tú eres su nieto. Por eso te dejó todo, por eso luchó por ti, porque era su redención. Sentí el suelo moverse bajo mis pies, todo tomaba otro sentido. La devoción de Héctor, su silencio, su miedo, no era solo lealtad, era sangre. Mamá sabía. Lauren asintió y lo usó. Chantajeó a Héctor durante años, le exigió que no dijera nada a cambio de mantener a Joaquín alejado. Él aceptó por culpa, por vergüenza. ¿Y tú? ¿Por qué me lo dices ahora? Me miró por fin con los ojos llorosos. Porque todo se está viniendo abajo. Belver no va a parar. Mamá está siendo investigada. Nate está en pánico. Yo solo quiero salirme de esta pesadilla. ¿Y crees que decirme esto te redime? No, pero pensé que merecía saberlo. Me levanté de golpe. ¿Sabes lo que me hicieron? Me usaron, me silenciaron, me trataron como un extraño y ahora vienes tú con la verdad en una carpeta, como si eso pudiera curar años de manipulación. Lo sé, gritó por primera vez. Lo sé, y por eso estoy aquí, porque también soy culpable, porque yo callé, porque fue más cómodo, porque tenías razón todo este tiempo y me dolía admitirlo. La miré por un segundo, vi a mi hermana, no la versión fría, no la silenciosa cómplice. Vi a la niña que me protegía cuando papá gritaba, la que compartía su postre conmigo. Sin decirlo tomé los documentos, los leí uno a uno, eran pruebas sólidas. La conexión entre Héctor y Joaquín, las cartas que hablaban de mi nieto, las transacciones silenciosas, todo cuadraba. ¿Por qué ahora? Susurré. Porque he visto lo que eres capaz de hacer, porque aunque te odiábamos, teníamos miedo de ti, no por violencia, por la verdad que llevabas dentro, y porque Belver se reunió con mamá esta tarde, le ofreció protección a cambio de silencio y aceptó. Sí, y la próxima serás tú. Van a buscarte. Me quedé en silencio. Vente conmigo, dijo Lauren, vamos a sacar esto juntos. Mamá no merece tu lealtad, pero papá, Joaquín, si no voy a correr. Lauren, no más. Esa noche regresamos a Madrid. Conduje sin decir palabra. Cuando llegamos a casa, Clara estaba allí esperándome con cara pálida. Entraron, revolvieron todo, se llevaron una copia del USB, dejaron esto. Me mostró una nota escrita a mano. Aún puedes parar. Última advertencia. No dormimos, nos quedamos en la sala con Lauren revisando los documentos y armando una línea de tiempo. Teníamos que ser rápidos. Belver se estaba moviendo. Al amanecer, Clara recibió un mensaje de su contacto periodista. Hay una persona dentro del ministerio dispuesta a hablar, pero quiere hacerlo cara a cara hoy, solo contigo. La verdad estaba al borde de explotar, pero también lo estaba todo lo que yo conocía. Fui solo. Clara insistió en acompañarme, pero esta vez supe que no podía llevarla conmigo. Lauren tampoco dijo nada, solo me miró desde la ventana.
Cuando salí de casa como si supiera que tal vez no volvería igual, la reunión era en un parque en San Chamartín, uno de esos sitios donde nadie levantaría sospechas. A las 10:37 de la mañana vi al hombre alto delgado con un abrigo beige y gafas oscuras. No parecía un funcionario, parecía alguien que había vivido demasiado tiempo en la sombra. ¿Tú eres el hijo de Joaquín?, preguntó sin presentarse. Sí, tu padre fue más que un denunciante, fue un idealista, y en este país los idealistas acaban muertos. Tú lo conociste, trabajé con él en el ministerio, éramos un grupo pequeño, sabíamos de los desvíos de dinero de las cuentas en Suiza, del chantaje a periodistas. Joaquín fue el primero en decir, vamos a hacerlo público. Y fue el primero en desaparecer. Lo mataron. El hombre se quedó en silencio, luego sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo y me lo entregó. Aquí está todo el informe original de su desaparición, las órdenes, las firmas, incluida la de Belver. Abrí el sobre, las manos me temblaban, eran copias de archivos oficiales. Joaquín había sido detenido extraoficialmente por riesgo de fuga y potencial traición al Estado. Nunca fue juzgado, fue llevado a una base militar en Guadalajara y de ahí su rastro se perdió y su cuerpo nunca apareció. Pero bajo la voz hay algo más. El hombre sacó una foto, en ella se veía a Joaquín vivo, o eso parecía, con barba, más mayor, con un fondo que parecía un hospital al dorso, una fecha 2004. Creemos que estuvo vivo mucho tiempo, que lo mantuvieron en clínicas clandestinas, lo mantuvieron callado. ¿Por qué? Porque sabía demasiado, porque era familia de Héctor y porque su hijo Tú tenía derecho legal a la herencia del río. Si Joaquín hablaba, caía Belver, caían ministros, caía media España. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque tú empezaste algo y yo ya no quiero morir con esto en la conciencia, y porque no solo quiere poder, quiere borrar a tu padre de la historia, y tú eres el único que puede impedirlo. Me levanté, no dije nada más, caminé hasta el metro como si llevara una bomba en la mochila. Tenía los documentos, las fotos, la grabación, los archivos, las cartas, todo lo que podía destruir la carrera de un hombre y reconstruir la memoria de otro. Esa tarde convocamos una rueda de prensa anónima. Clara contactó con el periodista. Yo no daría la cara aún, pero filtramos todos los informes, las fotos, las cartas de Héctor, los documentos del ministerio. Los medios se desbordaron, la historia estalló. Belver implicado en desaparición forzada en 1992 del Río, el heredero de una historia silenciada. Nuevo escándalo sacude las elecciones municipales. Belver negó todo, dijo que era una campaña sucia, pero ya era tarde. El video, las firmas, las fotos, el país estaba escuchando, y no solo a los medios, me escuchaban a mí, al hijo del desaparecido, al bastardo que criaron en silencio. Las amenazas aumentaron. Una noche rompieron el parabrisas de mi coche. Lauren recibió llamadas anónimas. Mi madre sufrió un colapso nervioso y fue internada. Nate desapareció. Durante días se hablaba de investigaciones internas de agentes implicados de limpieza en las estructuras del Estado, y entonces recibí una carta sin remitente, solo una frase: no está muerto. Mi corazón se detuvo. Corrí a Clara, le enseñé la carta, me miró en silencio y sin decir nada fue al ordenador, revisó una base de datos internacional de pacientes no identificados, y ahí, entre las fichas de un hospital psiquiátrico en Bilbao, apareció un nombre: JDR, ingreso 2004, estado catatónico. Identidad desconocida. Tenía mi rostro, tenía sus ojos. Joaquín estaba vivo. El tren a Bilbao salió a las 6:40 de la mañana. No pude dormir ni un minuto. Clara me acompañó, pero no dijo casi nada. Lauren se quedó en Madrid a última hora, me abrazó fuerte antes de salir por primera vez desde que éramos
Niños, sentí que no éramos enemigos. Viajé con la carta en el bolsillo, el corazón apretado como un nudo y las manos sudadas. La clínica estaba en las afueras de la ciudad, entre montañas y niebla blanca, de fachada impoluta, con ventanas demasiado pequeñas como para sentir libertad. Un edificio donde el tiempo no entraba. Me identifiqué como familiar. Mostré la foto, los documentos. Una enfermera me observó durante unos segundos como si me diera mi intención, y finalmente asintió. Está en el pabellón 2. Tenga cuidado, no habla, no reacciona. Ha estado así desde que ingresó. 2 décadas. Caminé por un pasillo largo con olor a desinfectante y silencio espeso en cada puerta. Una historia rota, una identidad olvidada, una vida suspendida. Y entonces lo vi sentado junto a la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, los ojos fijos en un punto que no existía. La barba blanca descuidada, el rostro delgado, envejecido, pero era él, era mi padre. No supe qué hacer. Me quedé parado mirándolo, tragando una emoción que venía desde un lugar que no conocía. Me acerqué despacio, me senté frente a él. Hola, susurré. Me llamo Elías, soy tu hijo. Nada. Me incliné un poco más, saqué del bolsillo una de las cartas de Héctor, se la puse sobre las rodillas. Después saqué la foto que encontré en la casa de Granada, donde aparecía él, mi madre y Héctor. La dejé junto a la carta. No sé si me escuchas, no sé si puedes entenderme, pero te encontré. Estuve buscándote toda mi vida sin saberlo, y ahora estás aquí, y yo solo quiero que sepas que no estoy enojado, solo estoy cansado de que te hayan quitado todo, cansado de que me hicieran crecer sin ti, cansado de llevar un apellido que no era mío. Un temblor leve recorrió sus dedos. Me congelé. Si puedes oírme, si hay algo dentro de ti que aún vive, por favor hazme saber que estás ahí. Esperé, lloré por primera vez en años. Lloré sin vergüenza, lloré por todo lo que no tuve, por todo lo que nunca entendí, por todos los silencios que me tragaron vivo. Y entonces sus ojos se movieron, apenas, pero se movieron. Me miró. No por accidente me miró. Papá, susurré. Una lágrima cayó por su mejilla. Me quedé ahí horas. Le conté todo, la finca, Héctor, la verdad, Belver, mamá, Nate, Lauren, Clara. Le hablé como si estuviéramos poniéndonos al día de una vida que nos habían robado. Le tomé la mano. Él no habló, no se movió más. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Volvimos a Madrid esa misma noche. Llevé la noticia a Lauren. Se quedó muda, se abrazó a mí temblando. Llamamos al periodista. No quedaba nada que ocultar. Belver fue citado oficialmente a declarar al día siguiente. Los titulares eran ineludibles. Confirmado: Joaquín del Río vivo en clínica de Bilbao BVR, involucrado en detención ilegal de exfuncionario. El hijo del silencio rompe el pacto de los poderosos. El país ardía, la opinión pública explotó, protestas, debates, escándalo. La campaña de Belvert se suspendió, fue detenido por orden de la Audiencia Nacional. Su caída fue brutal, televisada, inevitable, y yo por primera vez dormí en paz. No era venganza, no del todo, era justicia. Un año después Madrid parecía otra ciudad, o tal vez era yo el que había cambiado tanto que ya no reconocía nada como antes. Las calles eran las mismas, pero no pesaban igual los edificios, los ruidos, el clima, todo parecía respirar distinto. Me senté en el banco frente al Retiro, el mismo donde solía escaparme de todo cuando el mundo me cerraba la puerta. Ahora era yo quien decidía a quién dejar entrar. Las noticias sobre Belcieron de los titulares. Después de unos meses fue condenado a 18 años de prisión por detención ilegal, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Nunca pidió perdón, nunca reconoció nada. Cayó como caen los que creen ser dioses, en silencio y con todo el sistema fingiendo no haberlos conocido. Mi madre fue absuelta no porque fuera inocente, sino porque la justicia no supo cómo lidiar con su papel, ni víctima ni verduga, solo una
Mujer rota por sus propias decisiones, vive en una residencia privada en Ávila, no quiso volver a verme y sinceramente yo tampoco lo busqué. Nate desapareció literalmente, se fue del país poco después del juicio de Belver. Dicen que vive en Buenos Aires, que trabaja en seguridad privada. Me dejó un mensaje de voz una vez corto, casi apagado. No supe ser hermano, pero al menos fuiste el único que tuvo para hacer lo que había que hacer. Lauren se quedó, decidió enfrentarlo todo conmigo. Se convirtió en mi aliada más inesperada, me ayudó a organizar el archivo digital de Joaquín, a fundar una pequeña organización que da visibilidad a casos de desapariciones políticas no resueltas en España. No somos famosos, no somos grandes, pero hacemos ruido, el tipo de ruido que molesta a quienes viven del silencio. Clara sigue a mi lado, no como un final romántico cliché, sino como algo real, algo imperfecto. Fuimos creciendo en esta historia juntos, nos tenemos, nos cuidamos y eso basta por ahora. Y Joaquín está conmigo, vive en una casa adaptada cerca de Toledo, no habla, a veces me mira durante minutos como si intentara atrapar algo en mi rostro que le recuerde quién fue, pero hay días pocos donde sonríe y eso basta. Sabe que lo busqué, que lo saqué del olvido, que no lo dejé ser borrado. A veces me siento con él y le leo las cartas que Héctor le escribió, otras veces le pongo música, flamenco, jazz, lo que sea, y hay un instante, un segundo donde cierra los ojos y se le escapa un gesto, como si el alma le respondiera desde dentro. La herencia del río se donó casi por completo. Compramos equipos para clínicas, financiamos becas, apoyamos a familias que llevan décadas sin respuestas. Convertí el legado en algo útil, algo que no pese, algo que no me consuma, y yo estoy aprendiendo a vivir, no a sobrevivir, a vivir, a elegir quién entra en mi mundo, a decir no sin culpa, a dejar de pagar cuentas que no me corresponden, ni en dinero ni en emociones. A veces me preguntan si volvería a hacerlo todo, si valió la pena, y siempre digo lo mismo, no fue por justicia, fue por mí, porque necesitaba saber que no era el silencio de los otros lo que me definía, sino la voz que decidí recuperar, la mía. Hoy miro hacia adelante, sé que vendrán otras batallas, otras decepciones, otros laberintos, pero esta vez voy con los ojos abiertos porque ahora sé quién soy. Soy Elías del Río y ya nadie va a volver a silenciarme.